Hola a todos, bienvenidos. Como saben ustedes, si me están siguiendo, no tengo muchos seguidores en Rumble. He estado haciendo vídeos para YouTube, pero he decidido que algunos quizás los ponga aquí en Rumble primero. Sobre todo los de español, a ver cómo funciona esto, a ver cómo va. Y es que este canal es sobre todo... empezó siendo un canal que hablaba de cosas más que nada desde un punto de vista católico tradicional. Estuvimos viendo algunos libros, etcétera, etcétera, y también estoy ahora con una serie sobre la Reforma Protestante, diciéndoles, bueno, explicando historias tratando de humanizarlo a través de personajes que vivieron ese tiempo y siguiendo un libro muy importante, muy famoso, que es el libro de Menéndez Pelayo, el historiador español, la historia de los heterodoxos españoles. Pero de vez en cuando, a pesar de todo eso, pues vivo en el mundo y entonces me interesa mucho la política, lo que está pasando, lo sigo, la sigo, porque además, aunque estoy ahora jubilada, pues fui profesora durante muchos años y preparada precisamente filosofía política. Era uno de los temas que enseñé a muchos estudiantes preuniversitarios. Es algo que me interesa, que lo sigo, pero veo que hay muchísimos más canales que hablan de esto, mucho más enterados que yo. Yo lo veo todo desde un punto de vista un poquito más filosófico, pero no tengo el suficiente conocimiento de historia para hacer... creo que no, quizás que no sea yo la persona más adecuada para hacer vídeos sobre lo que está pasando ahora y la guerra y todo eso. Y cuando hablo de política, pues generalmente lo hago desde un punto de vista más filosófico, hablando de poder y de justicias y de un montón de cosas. Pero últimamente, sobre todo esta semana pasada, he estado siguiendo canales franceses y he visto un montón de ellos. Debates, en fin. Y me pareció una buena idea resumir de una forma como una introducción primero, no meterme sobre lo que está pasando aquí en esta zona y lo que no está pasando y quién está ganando y quién está perdiendo, sino que empezar desde el principio, ¿verdad? Porque todos sabemos, creo que todos sabemos, que esta guerra no empezó en febrero de 2022. Entonces, traté de, entre todos los vídeos que estuve viendo para informarme, para aprender, y los franceses lo hacen siempre desde un punto de vista más filosófico que los ingleses y los americanos. O sea, el enfoque es diferente. Y tienen debates ahí en un canal, pues de un canal normal de YouTube de 3, 4, 5 horas están hablando sobre el tema. Y es fascinante. Entonces decidí hacer uso de uno de ellos, un vídeo que vi, que es este es un vídeo antiguo que lo hice, le digo el nombre de la persona inmediatamente y también lo pondré abajo para que ustedes lo puedan ver, si lo quieren ver en francés muy bien. Lo pueden poner en la traducción también. Pero bueno, pensé que no todo el mundo puede estar ahí 3 y 4 horas mirando la traducción, y las traducciones a veces son peores que mejores. Y entonces he decidido resumírselo a ustedes. He escogido
porque es una persona muy conocida en Francia, muy respetada, tiene sus ideas políticas muy declaradas y no todo el mundo está de acuerdo con él, ni muchísimo menos, pero sí que formó parte del gobierno del presidente Mitterrand y bueno, está informado. Incluso he visto uno de los debates sobre las elecciones presidenciales y él era el que estaba ahí haciendo las preguntas. O sea que aunque no todo el mundo esté de acuerdo con él, de todas formas es una persona culta, una persona cultivada y sabe de historia, indudablemente. Y resumen este vídeo, como ya les dije, un poquito antiguo, porque me parece que esto es de hace 6 meses. Pero está resumiendo cómo empezó todo. Y empieza desde el principio, o sea que desde 1654, en fin, pero de una forma muy resumida. Y porque lo ha resumido tan bien y tan sintéticamente, me pareció que esto lo iba a escuchar con detalle, iba a tomar muchas notas y compartir esto con ustedes. Aquí no hay nada nuevo. Todo esto lo han oído ustedes ya, pero para ponerlo todo junto, por si acaso. Entonces, vamos a ver. La persona de la que les estoy hablando se llama François Célineau. Y mire que tengo aquí algo que tengo bien. Tengo aquí algo que no me permite ver mis notas. Vamos a ver, esperen un segundito nada más. Bien, y el título del vídeo se llama ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Y de vez en cuando me verán leer, porque estoy leyendo mis notas para que tenga un enfoque y no me vaya ahí por los cerros de Úbeda, como decimos en España. Bien, entonces dice, a veces hay que remontarse a la historia, porque si no comprendemos lo que pasó antes, no entendemos muy bien lo que está pasando ahora. Entonces nos va a dar una pequeña introducción. Sobre todo porque esta guerra, sobre todo en los medios americanos y europeos e ingleses, parece que se está viendo como una película del oeste, ¿no? Tienes los buenos y tienes los malos. Y sabemos quiénes son los buenos, y los buenos son siempre buenos, y los malos son siempre malos y malvados. Entonces hay que remontarse un poco al pasado y tratar de separar un poquito las causas y las razones y separar un poco el trigo de la cizaña, ¿verdad? Bien, entonces él empieza, como ya les digo, voy a seguir su síntesis de la forma que él lo va diciendo. Dice, ¿qué es Ucrania? Bueno, es un país muy fértil, sobre todo. La parte oeste de Ucrania, esta es la que está más cerca de Europa, había sido parte y había pertenecido a Polonia y a Lituania, que hace siglos formaban parte del Ducado de Polonia. ¿Sí? Cuando estos dos países, Polonia y Lituania, eran una entidad, y hoy precisamente existen en estos momentos algunos nacionalistas polacos que están pensando, parece que están pensando, de esto no tenemos ninguna prueba, yo desde luego no, pero que ven que esta es una oportunidad quizás para Polonia ahora poder extenderse, poder tomar esta parte del oeste de Ucrania e poder incluso llegar al Mar Negro, pero bueno, sin entrar en grandes detalles en este momento, pero resumiendo mucho, en 1654, en un tratado muy importante, el Tratado de Pereslavia, se dividirá este territorio que hoy se llama Ucrania,
pero que, como he dicho, había sido parte de Polonia hasta la orilla del Dnieper, del río Dnieper, pero la parte oriental había sido siempre rusa. La parte occidental, donde tenemos problemas ahora, donde está toda la guerra ahí, eso siempre había sido parte de Rusia. O sea, les explico. Bajo el zar Alejandro I, que era el zar de todas las Rusias, así era como se decía antes. Yo recuerdo en mis lecciones de historia en España que se decía de todas las Españas. Nunca entendí eso, pero bueno, supongo que querrían decir el país y después todo lo que le pertenecía. Pero bueno, el zar era el zar de todas las Rusias. Y en eso Kiev era una parte importantísima. En realidad se dice que Rusia empezó en Kiev. Esto es muy, muy importante vamos a hablar de psicologías que a lo mejor dicen ustedes, pero eso no tiene importancia. No, pero la mentalidad de una persona influye en su personalidad. O sea, lo mismo para los países. Esto es muy importante para la mentalidad rusa. La palabra Ucrania quiere decir frontera. Durante todos esos siglos, Rusia había sido invadida por los mongoles por todo el mundo. Pero bueno, desde 1654 es parte de Rusia y va a ser como una zona, así como una zona un tanto amortiguadora, por decirlo así, entre Europa y el mundo ruso y el mundo ortodoxo. Y así queda. Y ahora vamos rápidamente al siglo XX, y cuando ocurre la Revolución Rusa de 1917, este territorio, como muchos otros, se llamará no solamente Ucrania, pero se llamará la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces los bolcheviques dieron nombres República Socialista de tal, y a muchas zonas por el sur y por el este. Bien, entonces los bolcheviques, los soviéticos, dividieron el país en estas repúblicas por cuestiones políticas internas, que no las entiendo muy bien, que no las sé, por eso no las entiendo. Pero bueno, esto lo hizo Stalin. Stalin, que vino al poder a la muerte de Lenin en 1924, ¿verdad? Y no solamente señaló a Ucrania como República Socialista Soviética, sino también muchas otras partes, como he dicho, en el Asia Central. Y sin problema alguno, todos pertenecían a la Unión Soviética, o sea que esto era cuestión quizás un poco de decir, bien, vosotros sois una región especial, pero todos formaban parte de la Unión Soviética. Y en este territorio de Ucrania, en esta división que hizo Stalin, juntó, así casi de cualquier manera, quizás como lo hacían los antiguos colonialistas ingleses en África, ¿no? Iban a un sitio y después partían, y de aquí a aquí es este país, y de aquí a aquí es este, sin tener en cuenta muchas veces las cosas culturales interiores, la religión, la tribu, el idioma, esto que une y divide a diferentes naciones, ¿no? Entonces ellos hacían una raya aquí, otra raya aquí y de aquí. Y Stalin unió a lo que había sido, a lo que era Ucrania, unió en un mismo territorio gentes diferentes, porque unió parte de lo que siempre había sido Rusia, que es la parte del este, lo que ahora
decimos Donetsk, Lugansk, todo eso nunca había sido parte de Ucrania, había sido siempre Rusia. Pero Stalin, como al fin y al cabo daba lo mismo, porque todos eran soviéticos, unió esta parte por cuestiones de política interior. Y entonces Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, era lo que había sido siempre Ucrania, más esta parte de Rusia. Y así quedó la cosa. Entonces, estoy leyendo mis notas. Sí, en el mismo territorio juntó a zonas en la parte este del país que siempre habían sido rusos y hablaban ruso y no tenían ni idea de ucraniano, que nunca lo habían sido. Juntó estas dos partes. Ahí ya vamos a tener problemas. Este no es el único lugar del mundo que tiene problemas cuando dos gentes de diferentes culturas e idiomas están unidos en una misma nación-estado. Tenemos que saber la diferencia entre nación, que es un grupo de gente con la misma historia, con la misma cultura, con la misma lengua, eso es una nación, y el Estado, que es una cuestión geográfica y gubernamental, que puede tener el Estado, puede tener incluido en ese Estado de gobierno, puede tener incluido a varias naciones. Varias tribus pueden ser parte de este Estado. Tribus, digámoslo así, naciones con diferentes historias y diferente religión y diferente todo. Entonces, aquí se unieron dos naciones de gentes que hablaban diferente. Los ucranianos del oeste hablaban ruso, sí, pero tienen su propio idioma, el ucraniano. La diferencia era que como esta parte del oeste de Ucrania había formado parte de Polonia y de Lituania, siempre miraban más hacia el occidente, hacia Europa. Si quieren ustedes ponerlo de esta forma, eran siempre más europeos, por así decirlo. Mientras la parte del este, que siempre había sido rusa, pues miraban a Rusia, miraban más hacia el este. Bien, este complejo multiétnico causará problemas ya entre 1920 y 1930, ya que bajo Stalin hubo una especie de, se llama genocidio y quizás lo sea. Los ucranianos creen que fue contra ellos, perdón, y que pasó a la memoria cultural de los ucranianos como un genocidio contra ellos. Si ustedes lo analizan un poco más detenidamente, yo no creo que hubiera sido contra los ucranianos del oeste per se. Me parece que fue contra... Lo que quería hacer Stalin era el implantar esta idea política que tenían los bolcheviques de comunistas de erradicar completamente la propiedad privada. Y esta zona de Ucrania, por ser tan fértil, tenían muchos pequeños terratenientes, pequeños granjeros, pero tanto en la parte de Ucrania del oeste como del este, en realidad la del este, la rusa, es incluso mucho más fértil. Ahí es donde se produce casi todo el grano. Se dice que, escuché a alguien, me parece que fue al coronel McGregor, diciendo que alguien le había dicho, de un ucraniano, que dice, hay plantas, el suelo es tan fértil que ahí puedes plantar una bota y a los 3 meses algo sale de ahí. O sea, las cosas crecen. O sea que no era solamente la parte oeste, me parecía a mí que no era solamente la parte oeste, los
antiguos ucranianos a los que Stalin les estaba matando de hambre, sino a toda esa zona. Quería sacar la propiedad privada. Ahí hay una historia también muy complicada porque había muchos trabajadores que también no estaban nada contentos con sus patrones. Ahí había como una pequeña guerra civil entre trabajadores y dueños de las... Pero en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno, de todas formas, ya saben que en política la percepción, sea justo o no, es lo que influye en cómo uno ve las cosas. Todos los ucranianos lo vieron como una cosa especialmente contra ellos. Y ahí quedó en la memoria cultural. Pensaron que era especialmente contra ellos, pero yo creo que no era solamente ellos, que eran todos los que tenían un poco de propiedad privada. Bueno, a ver, que veo mis notas aquí. Bien, sí, entre los ucranianos del oeste se sembró un sentimiento en ese momento antirruso. No solamente que miraban hacia Polonia y hacia el occidente, sino ahí empezó a cocerse un sentimiento antirruso que en realidad tendría que ser antisoviético, pero que perduró. Bien, Segunda Guerra Mundial. Una parte importante de los ucranianos del oeste, los que habían sido parte de Polonia, etc., de habla ucraniana, aunque todos hablaban y hablan ruso, quisieron aprovechar esa invasión de los alemanes, de Hitler y de las tropas nazis, para obtener su independencia de la Unión Soviética. Ellos lo que querían era no ser parte de la Unión Soviética. Y entonces quisieron unirse y se unieron a las tropas de Hitler. Existía entonces, y continúa existiendo, claro está, un sentimiento desde entonces muy ultranacionalista, a veces ultraviolento, como, bueno, veremos después. Pero miren ustedes lo que va a pasar. Se van a complicar incluso más las cosas, porque en 1954, ya con Stalin muerto y Khrushchev en el poder, se celebra entonces el tricentenario del Tratado de Peresleyav, de 1654, del que surgió y que testimonia la fusión entre el mundo occidental y el mundo ruso. Le explico. Y Khrushchev, para celebrarlo en 1954, lo que quiero decir en la fusión es que el zar siempre quiso sentirse europeo porque era europeo y quiso siempre estar en Europa. Entonces, en 1954, para celebrar esto, se cede la península de Crimea, que también siempre había sido rusa, se la concede a la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, les daba lo mismo, porque todos eran soviéticos, como ya digo, lo tengo que recalcar, pero Crimea nunca había sido ucraniana, para nada. Pero dice, bueno, para celebrar este tricentenario y tal, bueno, pues aquí tenéis, Crimea es vuestra. Pertenece a la República Ucraniana. Crimea, digo que había sido siempre rusa, pues desde Catalina II, desde la Gran Catalina, que había unido a todo el territorio ruso desde el siglo XVIII, y Crimea
que nunca había pertenecido a Ucrania, sino primero había pertenecido a los musulmanes del Imperio Otomán. La historia europea, ya se imaginan ustedes lo que es esto, siempre cambiando fronteras. Crimea había sido, el Imperio Otomán había invadido lo que hoy es Turquía, había invadido Crimea. Pero, bien, entonces, parte de Rusia ahora siempre había sido una base militar muy importante, siempre había habido allí una base militar muy importante en Crimea. Esta parte de Rusia desde Catalina II, y en ella está la ciudad de Sebastopol, que quiere decir Sebastián. Es un puerto muy importante, con aguas cálidas y profundas para el ejército ruso. Y esta es una joya estratégica fundamental para el ejército ruso. Y la sola idea de que pudiese pasar a manos extranjeras, especialmente ahora en esta guerra, a los estadounidenses, para tener bases militares en ella, era impensable para los rusos. Bien, ahora vemos que Crimea se le dio en 1954 a la República Socialista Soviética de Crimea. Bien, en 1992, vamos a saltar mucho ahora, cuando la Unión Soviética se derrumba y la República Socialista Soviética de Ucrania se independiza, Ucrania se lleva a Crimea, formas jurídicas de derecho internacional, etc. Bien, ¿qué pasa después de 1991? Bueno, como saben ustedes, el poder de Moscú se desmoronó. Rusia está muy debilitada, está en estos momentos bajo el mando de Boris Yeltsin, a quien los estadounidenses habían ayudado a ganar las elecciones. Este es todo un lío, pero bueno, que era un hombre con problemas personales, parece ser que era alcohólico. Bien, pero lo que pasa es que la Unión Soviética se derrumba y se queda, bueno, ahí vinieron los países europeos y los economistas y los financieros y ahí robaron a Rusia a manos llenas. No creo que esto se pueda decir que no fue así. Todo esto de los oligarcas, fueron fundados porque oligarcas del occidente vinieron, los ayudaron. Bueno, hay un lío. Pero bueno, el país estaba muy, muy mal, todo se derrumbó. Se habla de el alcoholismo de la gente que de la noche a la mañana no tenía su pensión, no tenía, en fin, y que a Rusia se la estaba robando en realidad. No vamos ahora a entrar en más detalles, pero los rusos hasta hoy en día, aunque ya ha fallecido, odian a Boris Yeltsin, como también a Gorbachev antes de él, que son dos que los Estados Unidos y Europa, no quiero decir adoran, pero tienen una gran reputación entre ellos. Yo recuerdo a Margaret Thatcher en los años 80 hablando de Gorbachev y diciendo, sí, con este hombre yo puedo hacer negocio. Bueno, Gorbachev había querido cambiar la política, modernizarla, lo que estaba pasando en la Unión Soviética porque no funcionaba la economía y tal. Pero tenía quizás bastante más buena fe que el Occidente en esto, porque creyó
que si cambiaba, que si abría las puertas a la libertad y tal, pues que el Occidente se lo iba a agradecer. No mucho. Pero bueno, yo he tenido estudiantes rusos que me hablan de Gorbachev y de Yeltsin como traidores. En fin, así es como ellos lo ven. Pero Rusia estaba muy debilitada y pudo hacer las cosas de diferente forma. Yeltsin y Gorbachev pudieron hacerlas quizá no con tanta apresuración, o quizás, no sé, pero bueno, desperdiciaron quizás de esa forma todo el legado del país. La Unión Soviética se estaba desintegrando por todas partes, unas partes y otras partes, y la mentalidad rusa tiende a sentir que se desperdició todo el legado de tantos siglos de la unión del país. Esto no es amor a los soviéticos ni al comunismo ni nada, pero tienen esta idea de preservar el país como había sido siempre, y bueno, eso se desmoronó. Por lo tanto, debilitada Rusia como estaba en todos los sentidos en los primeros años que siguen, el gobierno de Moscú hace un acuerdo con el gobierno de Kiev, de Ucrania, para poder seguir manteniendo su flota en Crimea y en Sebastopol. Y esto se acuerda. Entonces, legítimamente pueden tener allí su flota. Bien, en 1991, el presidente Bush, el primero, el padre, hizo, esto ya lo han oído ustedes, un acuerdo con Gorbachev para aceptar la reunificación de Alemania. Alemania había estado dividida desde la Segunda Guerra Mundial entre este y el oeste, y por un lado estaba la OTAN y por el otro estaba el Tratado de Varsovia, y él aceptó dejar ir a la Alemania del Este, esto es, la reunificación de Alemania, que Gorbachev permite, siempre y cuando los países del este que habían pertenecido o habían estado bajo la órbita soviética a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que estos países nuevamente independizados y que habían estado bajo el Pacto de Varsovia, equivalente, como ya dije, a la OTAN en el occidente, que estos países no se unieran a la OTAN. Esto era lo que de esto hay muchos documentos, en fin, que no se unieran a la OTAN. Y Bush le garantiza que ni una sola pulgada se moverá de la OTAN hacia el este. No irá más allá de Alemania. Y le jura que no se moverá hacia Rusia, etc. Bueno, claro está que los estadounidenses no guardaron esta promesa, ¿no? Este acuerdo. Y ya muy pronto, en una gira famosa del presidente Bush, del padre, en 1991, cuando fue a la Universidad de Varsovia, en Polonia, ya entonces dijo esta frase: todos los antiguos países del este de Europa entrarán primero en la OTAN y después en la Unión Europea. O sea, lo que estaba diciendo era, si queréis entrar a formar parte de la Unión Europea, que sé que queréis porque conviene económicamente, antes tendréis que entrar en la OTAN primero. Esto es, la parte económica y la parte militar, dos caras de la misma moneda del poder occidental, que es la
casi la esclavización del continente europeo a los Estados Unidos. En 2001, Rusia está tan debilitada que no puede hacer nada. Tienen que dejar que esto suceda. Lo ven como una agresión, lo ven como una ruptura del pacto que se había hecho, lo ven como todo esto, pero no pueden hacer nada, están muy débiles. Y no le queda más remedio que dejar a los americanos que apliquen el proverbio que si la casa está en llamas, saquéala. Esta es tu oportunidad. Aquí vemos cuando pasó esto que no había caballerosidad alguna ni clase. Se aprovechan las ventajas hasta sacar lo máximo. Tu enemigo está en el suelo, está expiando, pues ponle la bota encima y ya está. Y esto es lo que pasó en 2001. Una Rusia completamente impotente y Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, la República Checa, bueno, que era antes Checoslovaquia, se dividió, República Checa, Eslovaquia. Todos estos países se unen a la OTAN. Y Rusia no puede hacer nada. Que contribuirá a una gran catástrofe geopolítica en su conjunto. Toda aquella herencia que Stalin precisamente creía que había hecho para proteger la Unión Soviética en las conferencias de Teherán de 1943, de Yalta en 1944, de Potsdam en 1945. Esto es después de la Guerra Mundial. Los tres, Stalin, Churchill y el presidente americano, Roosevelt, son los que deciden cómo se va a dividir el pastel aquí. No es solamente uno. Todos están de acuerdo en esta división entre el este y el oeste. Bien, todo este legado de todas estas conferencias, hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar, etc., toda esta herencia se derrumba. En el año 2000 llega Vladimir Putin al poder, que es un ex oficial de la KGB. En realidad era abogado dentro de la KGB. Y no logró parar este colapso. Demasiado débil la nación. Todos los países que se habían unido a la OTAN se benefician, claro está, de la protección de los Estados Unidos y de la OTAN, incluyendo esto el famoso artículo 5 que establece que cuando un Estado de la OTAN es atacado, los demás lo protegerán. No se lee así exactamente. No es que tengan que hacerlo, es que considerarán si lo van a hacer. Pero todavía hay dos estados que están entre Europa y el mundo ruso. Y estos dos países son, que ahora están independizados, claro está, son Bielorrusia y Ucrania. También Georgia, pero bueno, vamos a... Bielorrusia estaba gobernada por Lukashenko, que resulta de hecho un apoyo leal a Rusia. No va contra Rusia, los demás sí. Él se queda como un apoyo a la antigua Rusia, aunque un país independiente, claro está. Se niega a entrar en la OTAN. Y por lo tanto será uno de los quizás peones fundamentales de protección del espacio ruso. Esto no se le ha perdonado. Yo creo que fue en 2020 o 2021, creo que fue en 2020, antes de la pandemia, bastante antes de empezar la guerra actual, de todas formas, que se atentó
los Estados Unidos atentaron un golpe de Estado contra él. Bien, Ucrania firma acuerdos, en particular el arrendamiento de la base de Sebastopol a Rusia, pero no entra, en ese momento no están seguros de que sea una buena cosa, en la OTAN. Sin embargo, los Estados Unidos, que François, del que me estoy guiando, dice, como buen francés, no tienen buenas relaciones tienen buenas relaciones con los Estados Unidos, pero los franceses siempre tienen ahí una cosilla contra los americanos. Entonces dice, sin embargo, y esto lo cito de él, sin embargo, los Estados Unidos, que siempre quieren más, dice él, también la Unión Europea y la OTAN y los países occidentales, él dice, siempre quieren más. Este es el problema original, es decir, en vez de estar ya satisfechos, arguye él, con el control geopolítico ya tan importante que tenían en los países del este, en vez de decir, bueno, los Estados Unidos quieren aplicar la idea de Zbigniew Brzezinski, que había trabajado en la administración, escribió un libro muy famoso, bueno, escribió muchos, pero uno de ellos, había trabajado en la administración del presidente Carter en los años 70 y después también en la administración del presidente Obama, y en su libro The Grand Chessboard, el tablero de ajedrez, está hablando de como un buen maquiavelista, está hablando de la geopolítica de las cosas. Y él dice claramente que si los Estados Unidos consiguieran arrebatar a Ucrania del ámbito ruso en el que está ahora, o esto es neutral, como entonces estaban, esto sería el fin para siempre del poder ruso, grande o pequeño. Si logran obtener que Ucrania pare de ser neutral, que esté entre uno y el otro, y esto será el derrumbamiento final de Rusia. Rusia estaría acabada para siempre, y él da sus razones ahí. Bien, se puede apreciar, no apreciar o criticar esta teoría de Zbigniew Brzezinski, pero esta teoría existe y se está siguiendo. Ucrania de esta forma se ha convertido casi en un desafío geopolítico, en un desafío geoestratégico, pero también en un símbolo para el poder americano. Si será Rusia y ésta recupera su pasada grandeza teniendo, si le dejará hacer esto, o esto es un gran desafío fundamental que hay que entender. Significa, entre otras cosas, que los políticos, los líderes rusos nunca cederán Ucrania. Ucrania es independiente, pero cederán el que sea parte de Occidente. Estarían muy contentos con que fuera neutral. El ser neutral, al fin y al cabo, no es una cosa tan terrible. O sea, a Suiza le ha ido muy bien. A Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, le va muy bien. A Finlandia le había ido muy bien. O sea, si eres neutral, quiere decir que ni uno ni otro, tú estás a bien con todos. Y puedes sacar ventaja de cada uno. Al ser neutral, Finlandia sabía que
Rusia no la iba a atacar. Ahora forma parte de la OTAN. Si hay algún problema, bueno. Lo que quiero decir es que el ser neutral no tiene por qué ser una fatalidad necesariamente. El pueblo ruso es en su gran mayoría patriótico. Tenemos que entender que, vamos a ver, la seguridad del país está por encima de todo. La integridad de las fronteras para ellos es lo más importante de todo. Y quizás por eso los Estados Unidos causarán un problema a partir de 2004. Esto es lo que iba a pasar. Están detrás todas la Revolución Naranja, que ya cambió el poder en Kiev, en quien estaba en el mando en Kiev, y luego intentarán en los años posteriores de obtener de Kiev, que todavía es bastante cauteloso, un gobierno que conduzca a Ucrania a la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Pero lo están intentando desde 2004, pero de una forma discreta y subterránea, como si los rusos no fuesen a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, que sí que lo sabían, pero no podían hacer mucho. Bien, llega después la revolución del Maidán en 2013 y 2014, en donde vimos a Victoria Nuland, de los Estados Unidos, subsecretaria del Estado estadounidense, intervenir por teléfono. Se intervino una conversación telefónica que fue captada por el ejército ruso y transmitida por internet para la gran confusión estadounidense, porque los Estados Unidos ayudaron a esta revolución, pero ella está un mes antes de que hayan tomado posesión, ya poniendo a los ministros, está hablando con el embajador americano en Kiev, de quién va a formar parte del gobierno. Y entonces hay una frase que alguien le dice, bueno, pero la Unión Europea, y ella contesta, F la Unión Europea, o sea, J, ¿cómo se dice? Bueno, a la M, la Unión Europea. Esto está captado. O sea que ella era la que estaba poniendo y disponiendo, atando y desatando lo que iba a ser el nuevo gobierno, pero todavía no se había hecho la revolución, o terminado por lo menos. Y esto es un mes antes, ya les digo, y en particular dentro de este gobierno se trataba de meter a él, no sé por qué, boxeadores, gente cercana a la magia y también a fuerzas neonazis como el partido Svoboda, que significa libertad, o el movimiento Pravil Sector, que significa sector derecho. Entonces, Occidente interviene masivamente y vemos a políticos occidentales que van en ese momento que van a dar evidente apoyo, sobre todo los Estados Unidos. También la OTAN y otros ejércitos europeos, europeos y sobre todo el canadiense, que comienza como asesor militar de la Guardia Nacional de Ucrania y el ejército de Ucrania. Que estas dos entidades son neonazis. Esto hay que decirlo. Hay muchos movimientos neonazis realmente importantes. Cuando decimos neonazis, nos referimos a neonazis que valoran en particular a tal o cual colaborador en los años 40 con Hitler, Bandera. Esto todo lo han oído ustedes ya.
Estos colaboradores representan hasta el último momento los ucranianos del oeste, los ucranianos de habla ucraniana, que son, al menos parcialmente, son el símbolo del patriotismo contra Rusia. Bien, y esto es lo que pasa. Después de esta revolución del Euromaidán, la población ucraniana de habla rusa empieza a moverse bastante. ¿Qué pasa? De una parte, el Donbass, esta es la parte del este que había sido siempre rusa, hablan ruso, son rusos. Bueno, de una parte el Donbass, la parte oriental de Ucrania, donde los rusoparlantes tienen la sensación de que están cada día más oprimidos. Y por otro lado, la península de Crimea, que todavía pertenece a Ucrania. Putin la tomó en el 2014. Todavía pertenece a Ucrania, pero donde los rusos y en particular Putin ven que si se deja que sucedan las cosas como van sucediendo, la Ucrania se unirá definitivamente a la OTAN, y esto quiere decir que la OTAN simplemente pondría sus manos en el puerto de Sebastopol, que es el puerto ruso más grande del mundo y el que da acceso al Mar Negro, al Mediterráneo y al mundo. Es un puerto de agua cálida de la Armada rusa. Y esta es la razón por la cual Putin, como estadista, como hombre conocedor de la historia rusa, reacciona, no puede, en su mente, no puede tolerar que un elemento absolutamente esencial para la defensa de Rusia, el puerto de Sebastopol, que ese esté en manos de la OTAN. Eso no lo puede ni siquiera considerar. De ahí la intervención rusa en Crimea en 2014, sabiendo que el pueblo de Crimea se considera ruso, no ucranianos, hablan ruso, tienen un referéndum que si se quieren unir a Rusia en 95, ellos siempre se han considerado rusos en realidad, o sea que ahí no había problema por parte de la población. Como dije, Crimea está poblada desde el siglo XVIII por Rusia y son además muy rusos ellos. El método, cómo toma Crimea, cómo vuelve a tomar Crimea Putin, es quizás no el mejor, lo hace de una forma apresurada, contraviene el derecho internacional de seguro, pero es un hecho que la población de Crimea acepta un 95%. Entonces se celebra un referéndum y Putin une oficialmente Crimea a Rusia y por lo tanto vuelve a traerse a Rusia aquel regalo que Khrushchev le había donado a Ucrania en 1954. Esto, la anexión de Crimea, recordarán que fue un gran escándalo para Occidente, para los Estados Unidos, recordarán ustedes, Canadá, la Unión Europea, que en la jerga occidental se autodenominan la comunidad internacional. O sea, la comunidad internacional, todo el mundo es Estados Unidos, Canadá y Europa. Bueno, y Australia, Nueva Zelanda, Japón hasta un cierto punto y Singapur. Corea del Sur también. Bien. Esto es una cosa semántica, ¿no? Porque a veces se dice, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿por qué le llaman? Me parece que es en béisbol, ¿no? Que le llaman The World Series, el campeonato mundial, ¿no?
Y esto se dice que es una parte de cómo se... en realidad no es así. Fíjense ustedes que se llaman The World Series, campeonato mundial, simplemente porque el que les proporcionaba el dinero para este campeonato era un periódico que se llamaba El Mundo. Entonces, The World. Y entonces pues se empezó a llamar el campeonato del periódico del mundo, pero después se quedó con El Mundo. O sea que no es una cosa que porque se consideren ellos que una cosa que pasa en los Estados Unidos es una cosa mundial necesariamente, pero cuando se habla de política sí, la comunidad internacional, ¿no? Todo el mundo. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se escandalizan tanto con esto? No solamente porque Crimea haya regresado técnicamente a Rusia, sino simplemente porque ven ahí un fracaso del plan de arrebatarle esta joya a Rusia, de arrebatarle la joya de Crimea para poder ponerla en el campo de la OTAN, que sería una maravilla para ellos, y negarle el mar a Rusia. A partir de ese momento, las acciones degeneran y las poblaciones se encuentran en la zona este de Ucrania, las zonas estas de Donetsk y Donbass, deciden proclamar su independencia o su autonomía. No es que sea la superficie no es tan grande, son 80.000 kilómetros cuadrados. No se trata de entidades gigantescas, sino que es el lugar donde hay una población de origen ruso, de habla rusa, y que está cada vez más oprimida por los otros ucranianos. Surgen conflictos que son los que se trata de solucionar con los famosos acuerdos de Minsk, la capital de Bielorrusia, en septiembre de 2014, por lo que fue en ese momento cuando las cosas cambiaron rápidamente en estos acuerdos de Minsk. El acuerdo era que los ucranianos del este dejaran de bombardear, porque esto se estaba convirtiendo casi en una guerra civil. Y hay, no voy a entrar en detalles, pero gente que la acorralan ahí en un edificio, 50 personas, y después le ponen fuego y se queman vivas las personas. O sea, ahí estábamos ya al principio de una guerra civil, si no ya una guerra civil. Y entonces estos acuerdos en Minsk, en los que Rusia no forma parte. Rusia en esos acuerdos es un país, lo que se dice así diplomáticamente, observador. O sea, está Ucrania y están estas dos provincias, estas dos regiones que quieren su propia autonomía. Bien. Está claro el gobierno perdonen, estoy leyendo aquí un poco para que no me pierda. En este tratado está el gobierno de Kiev, que es el gobierno legítimo de Ucrania, y hay representantes de estas dos repúblicas autoproclamadas independientes, por así decirlo. La idea de estos acuerdos, de lo que están tratando de llegar a un acuerdo, es que el gobierno central de Ucrania se comprometa a dar autonomía a estas dos provincias orientales, incluso a que el gobierno acepte que se hable el ruso y que tengan los mismos derechos que los demás ucranianos, porque para entonces
se había prohibido la lengua rusa, se decían cosas tremendas como los niños ucranianos irán a la escuela y los rusos, los llamaban por un insulto, estarán en el sótano. Bueno, cosas tremendas. O sea, aquí estábamos en una guerra civil. Dos pueblos que cada día va más, va más a más y terminan odiándose en realidad, y esto ya no funciona, ¿no? Y entonces era tratar de buscar un compromiso. Nos tenéis que tendremos autonomía, seguiremos siendo parte de Ucrania, pero tendremos una cierta autonomía regional en las que nos permitís guardar nuestro idioma, guardar nuestra cultura, guardar todo eso. Y tener los mismos derechos, porque en realidad se habían convertido en ciudadanos de segunda clase, a veces dicen tercera. Bien, si se hubieran cumplido esto y llevado a cabo, no hubiera habido guerra. Donetsk y Donbass hubieran seguido siendo parte de Ucrania. Rusia está como observador. ¿Y qué observa? Observa que el gobierno de Kiev no va a respetar, no respeta estos acuerdos a los que lo que habían aceptado, pero no lo van a poner en marcha. Van a seguir las cosas como están. Hay dos de estos acuerdos de Minsk. Uno es en 2014, que no funciona porque no firma, pero no quiere hacerlo, y hay otro en 2015. Francia y Alemania son los garantizadores de que esto se vaya a cumplir. Pero todo es como una farsa, porque, como ha dicho el ex primer ministro francés Hollande, como ha dicho la ex canciller alemana Angela Merkel, como ha dicho el ex primer ministro ucraniano que estaba entonces, estos acuerdos los firma Ucrania, pero no les hace caso, porque lo que están haciendo es solamente tratar de extender el periodo de preparación de sus tropas, que ya se estaban armando, ya todo se estaba preparando como para una guerra. ¿Contra quién? Se puede incluso ver en un vídeo en YouTube, si les interesa, cuando Putin está en una reunión y hay muchos, y el presidente ucraniano Zelensky está también allí, antes de la guerra, y en el que Putin está leyendo sobre sus notas y está diciendo que esto de los acuerdos de Minsk se tienen que aceptar y respetar y todas estas cosas. Y Zelensky se está riendo. Está como haciendo muecas, diciendo, mira qué imbécil. Está así como... porque sabían que todo era, que no lo iban a llevar a cabo, que todo era una farsa. Lo que querían era tiempo para armar al ejército. Bien. Ucrania no cumple este tratado, la guerra civil o algo muy parecido sigue. Y más porque quiere sofocar la rebelión de esta zona, quiere intentar por la fuerza integrarlas en un estado que además mira siempre, como he dicho, hacia Occidente, hacia la OTAN, es decir, las fuerzas que están detrás de todo esto, los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, continúan en realidad, para ser claros, echando leña al fuego con todavía esta loca esperanza de poder arrebatarle Ucrania a Rusia, en el sentido de que aunque Ucrania era independiente, claro está, pero de no dejarla ser neutral, que es lo que quiere Rusia. Bien,
Ya sé que algunos de ustedes dirán, pero al fin y al cabo Ucrania es un país independiente y debería hacer lo que le diera la gana. De acuerdo, entiendo. Pero el problema es que dentro de la propia Ucrania hay un problema que ya lo habrán comprendido, y es que hay dos pueblos unidos en un mismo estado que están divididos y que uno de ellos están considerados por el gobierno central como ciudadanos de segunda. Esto no va a funcionar así, siguiendo así. Aquí va a haber una guerra civil si no la haya. Entonces estamos ya viendo lo que puede terminar en una sangrienta guerra civil. Entonces el Tratado de Minsk está tratando de corregir esta situación. Un país en que una parte mira al occidente y la otra al este. En realidad, en geopolítica, no es posible montar este negocio sin la implicación de Moscú de una forma o de otra. Moscú en estos momentos piensa, y tiene razón en pensar, que si deja escapar a Ucrania hacia la OTAN, pronto habrá, como ocurre siempre, por ejemplo, como sucedió en los países bálticos, bases militares estadounidenses a lo largo de la frontera rusa. Vamos a ver, Moscú sabe que si Ucrania se forma parte de la OTAN, muy pronto tendrán bases americanas a todo lo largo de la frontera rusa. Entonces, obviamente algunos pueden decir, pero si quiere unirse a la Unión Europea, que la OTAN, que se una a la Unión Europea o la OTAN, al fin y al cabo Putin es una mala persona, un dictador, mientras que Ucrania es un país soberano. Bien, yo entiendo este argumento, este razonamiento, pero es un razonamiento que omite algo fundamental en la política y en la geopolítica, que se llama la realidad. La realidad de las relaciones de poder. Recuerden un hecho significativo. La mayoría de ustedes no habían nacido todavía cuando esto sucedió. Lo recuerdan las personas como yo, mayores de 70 años en estos momentos, que es el negocio aquel de los misiles de Cuba de 1962. Fue exactamente lo mismo, pero en espejo. En 1962, Khrushchev, todavía en el poder en Moscú, decide mandar instalar en la isla de Cuba misiles que tienen por objetivo los Estados Unidos de América. Cuba está a unos 100 kilómetros de los Estados Unidos, de la costa de Florida. Entonces, con la instalación de estos misiles, estamos en 1962, todavía no hay misiles intercontinentales y todo lo demás que se inventarán en las próximas décadas. En 1962 es un proceso extremadamente amenazador para los Estados Unidos el tener misiles soviéticos en Cuba. Y Kennedy exige que los desmantelen, que se están allí instalando, o de lo contrario tendremos la Tercera Guerra Mundial, es decir, una enfrentación entre las dos grandes fuerzas nucleares. En realidad hay mucha más historia aquí, porque ahora sabemos, no lo sabíamos antes, pero sabemos que los Estados Unidos habían instalado misiles en Turquía hacia la Unión Soviética. Y entonces Khrushchev respondió llevando misiles a Cuba. Y entonces cuando empezaron a decir, no, tú los desmantelas, no, tú primero, no, tú primero. Era una cuestión de
los soviéticos irse de Cuba y los americanos irse de Turquía. Parece ser que fueron los americanos los que quitaron los misiles de Turquía antes, pero esto no quiere decir nada en contra del presidente Kennedy. Alguien tenía que hacerlo. Y entonces quizás él sea el mejor estadista, el mejor político, por haber dicho: aquí la situación del mundo, esto no es un juego, ¿no? Pero bueno, esta era la situación en Florida, y los americanos tenían perfectísima razón en ver que eso era una provocación a ellos. En 1962, esto que pasa es un proceso extremadamente amenazador para los Estados Unidos, como ya he dicho. Charles de Gaulle, el presidente de Francia, por ejemplo, que estaba tratando de distanciar a Francia de los Estados Unidos, porque Francia siempre tiene ahí una cosilla, como dije al principio. Entonces a Charles de Gaulle le parecía que si entraba Francia en la OTAN, que tendría que ser, quisiera o no, al fin de cuentas, un vasallo de los Estados Unidos. Y le pareció que no, que quería ser independiente, y nunca permitió, durante su estancia en el poder, que Francia formara parte de la OTAN. Cuando él murió, bastante más después, se unió Francia a la OTAN. Pero incluso Charles de Gaulle, que no se inclinaba, digámoslo así, ante los Estados Unidos, da su apoyo a los Estados Unidos, porque cree, y de hecho casi todo el mundo cree, que es una verdadera provocación. Es como si fuéramos a instalar misiles o tanques o bases rusas en México a lo largo del Río Grande y justo enfrente de la frontera estadounidense. No lo tolerarían, y harían bien en no tolerarlo, claro está. Esto quiere decir que creo que hay un proverbio cubano que dice: ay, 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 tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que estoy diciendo de la realidad, cuando estás cerca de una hiperpotencia y ahí te ha tocado la lotería, como le ha tocado a Polonia, estar, quiera o no quiera, entre Rusia y Alemania, tienes que tener constancia de lo que puedes o no puedes hacer, de una forma realista. Y cuando tú eres un país más pequeño, más débil, lo que sea, y estás al lado de una hiperpotencia, hay ciertos elementos de soberanía que se te debilitan. No tienes el poder que tiene el otro. Bien, si los Estados Unidos no tolerarían misiles, y harían bien en no tolerarlos, como ya dije, es exactamente lo mismo con los rusos. Los rusos no aceptan tener a los Estados Unidos y sus misiles en Ucrania, que es para ellos como México o Canadá. Putin, y no solamente él, sino los dirigentes rusos, no tolerarán jamás que los americanos vengan a instalarse a Ucrania a pocos kilómetros de la frontera. Entonces, puede que esto usted no esté de acuerdo, que no sea de su agrado, pero es así. Entonces, ¿qué hacemos en una situación como esta? Y aquí estoy siguiendo a François Salino. Y esta es la respuesta. Es absolutamente necesario, dice él, que Occidente deje de burlarse del oso ruso, le llama.
deje de pensar que siendo agresivo con él, que Rusia acabará cediendo. Les recuerdo lo que le dije anteriormente, no sé si lo dije o no, pero que para entender la mentalidad rusa, lo primero que se tiene que entender es que lo más importante para ellos es el territorio íntegro. Para otros países europeos, lo más importante es la libertad, la libre expresión, el libre no sé qué. Bien. Para los rusos es la integridad del territorio. E incluso si el poder hablar o la libertad de no sé qué o los derechos humanos tienen, esos serán segundo, tercero, cuarto. Lo que no permiten ni nunca han permitido es que se les toque la geografía esta del país. A ver si lo entendemos. Es que tenemos que ser un poco justos con esto. Porque claro, vamos a ver, si los Estados Unidos no tuviera dos océanos, uno al lado y el otro al otro, y estuviera rodeado de países, y si hubiera sido invadido no sé cuántas veces, quizás su idea de mantener al país también quizás sería el número uno. Y después todo lo demás, sí, pero hay que mantener. Les digo, mire, he hecho nota, una nota muy resumida de las veces que Rusia ha sido invadida. Invadida por otros países europeos varias veces en su historia moderna. Ya no vamos a ir al siglo XIII con los mongoles ni nada, pero desde 1700, las más notables, no todas, las más notables incluyen, y lo tengo aquí apuntado, mire, se lo voy a leer. La Gran Guerra del Norte, entre 1700 y 1721, en la que Rusia fue invadida por Suecia, Polonia-Lituania y Dinamarca-Noruega. Entre 1787 y 1792 fue invadida por Turquía. Por el Imperio Otomán, ¿sí? Todos sabemos las guerras napoleónicas entre 1812 y 1815. Invadida por Francia y siempre a través de Ucrania, del sur ahí. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Rusia es invadida por Alemania y el Imperio austriaco húngaro, sí. Estoy traduciendo del inglés aquí mal, pero bueno. Después, la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Rusia es invadida por Alemania. Para combatir esa invasión, 26 millones de soviéticos en aquel momento, pero rusos, perdieron la vida. Ha habido, estas no son las únicas, ha habido otros conflictos militares entre Rusia y países europeos a través de la historia. Por ejemplo, la guerra ruso-polaca entre 1919 y 1921. Vemos que la revolución comunista ocurrió en 1917. Bueno, pues siguió una guerra. 1919-1921. La guerra contra Finlandia,
guerra de 1939-1940, en el que Finlandia firma que será de ahí en adelante un país neutral. Ha roto eso ahora, hace unos meses, que es parte de la OTAN. Bien, entonces hemos llegado a un punto un poco sin retorno, parece. Hay una amenaza nuclear. La realidad es que Rusia sigue siendo la primera o la segunda potencia militar. Quizás ahora sea la primera. En algún material está por detrás de los Estados Unidos, pero en otros es muy superior a los Estados Unidos. Por ejemplo, en los misiles hipersónicos, los antimisiles S-300 y S-400 que están a 10 o incluso hay expertos que dicen a 10 o a 15 años por delante de los Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? Cuando uno se enfrenta a una potencia militar tan grande como Rusia, independientemente de lo que se piense de ella, es necesario partir de una realidad, no de esperanzas y de sueños y de ilusiones. Putin está exasperado que todos estos años han pasado, por lo menos de estos 7 u 8 años, que las fuerzas de Kiev, antes de que él invadiera, no dejaron de bombardear, de lanzar fuego de mortero sobre las repúblicas de Donetsk y Donbass. Y de verdad que quería que los acuerdos de Minsk, no solamente que se firmaran, sino que se llevaran a cabo. O sea que existe una política real antes de la guerra, sistemática y agresiva de parte de Kiev contra la población de habla rusa. Esto no se puede negar. ¿Por qué entonces decidió intervenir Putin? Bueno, quizás porque para él todo había llegado ya al colmo, o quizás porque digo llegar al colmo porque, como les dije anteriormente, la población civil estaba continuamente recibiendo bombardeos, acorralados, prendiéndoles fuego, etc. Bueno, entonces quizás a él le parece que ya había todo llegado al colmo, o quizás porque está loco, o a lo mejor porque es un hombre malvado, o lo que sea, la razón que sea. Uno puede burlarse, como hace el Occidente, uno puede indignarse, uno puede escandalizarse por el objetivo de querer mantener su país dentro de las mismas líneas de su historia. Uno puede escandalizarse de este objetivo, del otro, de tal propósito. Pero por más escandalizados que estemos, la realidad es esa. Como dicen los chinos, si uno se pasa la vida esperando y soñando, se pasará la vida durmiendo. Y es incluso peor que eso, se corre el riesgo de arrastrar a todo el planeta hacia una guerra mundial si los occidentales siguen creyendo que se sacará a Ucrania de esta neutralidad y que formará parte de la OTAN. Hay una observación. Detrás de todos estos hechos, esto de la democracia no. O sea, ayudamos a
Ucrania por la libertad y la democracia, que es lo que se dice siempre, ¿no? Esto no es verdad, esto son mentiras. Los Estados Unidos no están luchando contra Rusia porque quieren mantener la democracia en Ucrania. A ver. Pero aunque lo fuera, a Estados Unidos yo creo que le importa un bledo la democracia en este país o en muchos otros países. ¿Le interesa la democracia en Arabia Saudita? ¿Le importó la democracia en Chile cuando mató a Allende, elegido por el pueblo, y pusieron a Pinochet ahí? Las más de 250 veces que ha intervenido con golpes de Estado abierto o cubiertamente en Latinoamérica desde la Segunda Guerra Mundial. Bahrein. Hay muchos países dictatoriales y que nunca son mencionados en la prensa occidental porque son aliados de los Estados Unidos. Bahrein, que es una verdadera dictadura, es la sede de la 5ª flota estadounidense y no se menciona nunca. Entonces, dejemos eso de la libertad y la democracia, por favor. ¿Por qué busca conflicto en esta zona? Bueno, pues porque huele a hidrocarburos, huele a petróleo y a gas. ¿Por qué? En los Estados Unidos están furiosos y lo están desde hace varios años por la negociación que tuvo lugar entre Alemania y Rusia sobre el suministro de gas ruso a Alemania a través del famoso gas conducto, el Nord Stream 2. Y los Estados Unidos parecen haberse fijado como un objetivo real de separar a Europa, a la Unión Europea, de Rusia. Es un objetivo. No solo debido al suministro energético, que además era muy barato para los alemanes, les mantuvo ahí a flote, sino porque más fundamentalmente por sus vínculos económicos, culturales, científicos, etc. Es importante comprender que para los geopolíticos estadounidenses, los países europeos, y esto cito aquí exactamente textualmente al autor del vídeo, a veces me olvido de su nombre, dice: los geopolíticos estadounidenses, los países europeos para ellos no son más que un botín de guerra que se remonta al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, primero con el mercado común, después con la Unión Europea, todos estos países, por desgracia, en su parecer, colonizados. Esto parece muy fuerte, colonizados, pero lo va manteniendo. Lo que dice es que, mira, los Estados Unidos, como cualquier otra potencia colonial, intenta, como todos los imperios han intentado, y lo han hecho, imponer su forma de vida a los países colonizados, pero también imponerles un comercio exterior en su beneficio. Esto lo han hecho todos. Los Estados Unidos intenta vender su gas natural licuado a Europa y en particular a Alemania. Alemania actualmente recibía un 50 o un 60% de Rusia, y muy barato. Y al haber transformado a Putin como ese lobo feroz, los Estados Unidos fuerzan al gobierno alemán a renunciar al oleoconducto de Nord Stream 2. Después volará. Alguien lo destruyó por completo.
Se sabe que no existe por el momento una vía fácil de sustitución de esto, ya que el Emirato de Qatar ya tenía los contratos firmados y no tiene capacidad de sobreproducción para enviar gas a la Europa occidental. Entonces, qué bien, los Estados Unidos intenta vender su sobreproducción de gas, lo produce mediante fragmentación para vendérselo a Alemania en particular y la Europa central. Creo que lo voy a dejar aquí porque aquí vamos a entrar, esto es como una introducción, como ya les dije, entonces estamos ya como empezó voy a seguir después también trayéndoles lo que dicen en todos estos debates que están pasando en Francia. Lo que es muy notable en todos estos debates que estoy escuchando es que, al contrario que en la prensa americana e inglesa, donde estoy, toman por hecho de que los países europeos se han convertido en vasallos. Lo dicen así claramente, somos vasallos. Y entonces toman también por descontado que los dirigentes europeos que están ahora obedeciéndolos, lo dicen así claramente, están obedeciendo como lacayos a los Estados Unidos y están cometiendo traición contra su país. Esto lo dicen así abiertamente y me llama la atención que se diga así tan abiertamente, porque en Inglaterra esto no se dice en la prensa ni en los coloquios. Entonces voy a seguir y bueno, lo voy a dejar aquí y seguiré, o sea que tomen esto como una introducción. Si veo que no tiene interés alguno, pues quizás no siga, pero me pareció interesante compartir esto con ustedes. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.